Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la séptima entrega del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaremos de imágenes, enlaces e iframes. Vamos allá. En entregas anteriores ya hemos hablado de que el lenguaje HTML fue diseñado en un principio para mostrar documentos en páginas web. Pero claro, los documentos no se componen solo de texto, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Además de texto, vamos a poder añadir otros elementos. Y aquí vamos a ver los más típicos, aunque en realidad existen muchos más. Recordar que este curso es un curso básico de HTML, no pretende ser exhaustivo, sino que pretende que entendamos la parte fundamental de HTML. ¿Qué elemento es muy típico de encontrar en cualquier página web? Pues enlaces a otras webs o bien a otros trozos de la web en la que estemos. Esto es muy típico. También, por supuesto, imágenes. Es muy típico que en las páginas web haya imágenes. Y algo que a lo mejor no es tan típico o que muchas veces está presente pero no nos damos cuenta son fragmentos de otras páginas web dentro de una determinada página web. Comencemos por las imágenes. Bueno, esto es evidente. ¿Para qué vamos a usar el control imágenes dentro de una página web? Pues para mostrar una imagen. La etiqueta es IMG. Y su sintaxis, aunque puede tener muchos más modificadores, pero la sintaxis básica es IMG, src igual al fichero donde está la imagen, alt, el texto alternativo. Veamos un ejemplo. Aquí tengo la página web que usé como ejemplo en la entrega anterior, donde hablábamos de bloque de elementos tipo bloque y elementos tipo inline. Insertemos una imagen. Por ejemplo, insertemos una imagen entre el primer párrafo y el segundo párrafo. Intentemos insertar una imagen ahí. Como está montado la web, en realidad es un párrafo. Dentro del párrafo tenemos un div, una división, y termina el mismo párrafo. Todo forma parte del mismo párrafo, pero definimos un div, una división, que nos permitía insertar un bloque. Bueno, pues en medio del párrafo no hay ningún problema en insertar una imagen. Entonces, justo antes del div, voy a insertar un IMG. Y la sintaxis es IMG src, nombre de la imagen, alt y texto alternativo. No hace falta nada más, no hace falta etiqueta de fin ni nada por el estilo. La forma de especificar la imagen es dándole la ruta relativa a un fichero. ¿Qué significa ruta relativa? Significa la ruta que tenemos que acceder en el disco duro donde esté la página web con respecto al fichero HTML. En este caso, la imagen la tengo en el mismo directorio. Así que yo podría escribir directamente el nombre del fichero y con esto ya va a ser capaz de encontrarlo. Otra manera de asegurarnos que la encuentra es colocando punto barra. Con esto estamos seguros de que es en la raíz del directorio actual vamos a encontrar la imagen que estamos buscando. Si quisiéramos ir a otro directorio o subir un nivel, sería con dos puntos. Dos puntos es en el directorio superior. A lo mejor quiero subir un directorio e irme a otro lado. Por ejemplo, la carpeta IMGs. Esto significa que mi web está en una carpeta y tengo que subir al directorio padre
y bajar a la carpeta IMGs para encontrar la imagen patodrilo. Por lo pronto lo voy a dejar así, en el directorio actual. Y Alt es un texto alternativo, que ahora veremos para qué se utiliza. Bueno, pues así sería la manera de indicar una imagen. Acabo de insertar una imagen cuya fuente es este fichero y su texto alternativo es animal mítico. Veamos qué aspecto tiene la web cuando yo la actualizo. Bueno, voy a guardar los cambios, voy a actualizar la web y aquí lo tenemos. Fijaros que la imagen no es un elemento de tipo bloque, es un elemento de tipo inline. Por lo tanto, como yo lo he puesto entre medias del párrafo, justo antes de la división, me ha aparecido la imagen ahí. Si yo quisiera que la imagen apareciera más abajo, pues podría añadir un párrafo nuevo. Y dentro, por ejemplo, o ponerla en su propia división, o incluso insertarlo dentro de una tabla y que estuviera una columna del texto, en una línea el texto y en otra línea la imagen. O sea, aquí ya hay muchas opciones a la hora de configurar todo esto. Bien, aquí me ha aparecido la imagen. ¿Y para qué vale el texto alternativo? Bueno, imaginaros que yo he escrito mal el nombre de la imagen o que el fichero se ha perdido. Entonces, si yo renderizo la página web, me va a aparecer esto. Vamos a verlo más de cerca. Como yo he escrito mal el nombre de la imagen, me aparece esto. Eso indica que había una imagen ahí, pero no se encuentra el fichero. Y entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué me aparece? Pues esto de aquí es el texto alternativo, que es una buena recomendación siempre incluirlo en las imágenes para, en caso de que la imagen no exista, pues poder ver una descripción de qué debería aparecer ahí. Y ahora voy a hacer un pequeño comentario acerca de cómo se organizan las páginas web y qué problemas os podéis encontrar si empecéis a practicar con páginas web complejas usando la técnica que yo estoy usando aquí, que es directamente guardar las webs en un directorio local y sin necesidad de ningún servidor web renderizarlas directamente en un navegador. Bien, imaginaros que yo aquí en mi web, en mi carpeta web, voy a crear dos carpetas. La carpeta HTML, donde va a estar el código HTML, y la carpeta IMGS, donde voy a guardar las imágenes. Bien, ahora si yo esto lo actualizo, pues me va a dar un error porque el fichero ya no está donde debería estar. El fichero está aquí dentro. Vale, perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es editarlo. Y ahora el patodrilo ya no va a funcionar. Aunque lo escriba bien. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo directorio. Es decir, si yo esto ahora lo guardo y renderizamos esta web desde su directorio, pues está la web, pero el fichero de imagen no. El fichero de imagen ahora está en .imgs /patodrilo. Lo voy a guardar, voy a actualizar y ahora ha funcionado.
Bien, en principio, esto cuando son elementos estáticos, imágenes, web, código HTML, cosas así, incluso hojas de estilo, esto va a funcionar. Pero en cuanto empecéis a intentar meter JavaScript, y en algún momento llegaremos a la parte del curso de JavaScript, pues vais a ver que no os funciona. Vais a ver que os da un error que dice que se viola el principio de cross-origin content, de contenido de origen cruzado. Es decir, si no estáis usando un servidor web, por defecto el navegador web solo admite elementos que estén dentro del mismo directorio, no elementos que estén en distintos directorios. Pero ya os digo que depende del navegador y depende del contenido. Aquí en este caso con imágenes va a funcionar, pero en cuanto lleguemos a la parte de JavaScript, pues vamos a ver que no funciona. Y sobre todo si empezamos a coger JavaScript que está en un servidor, más JavaScript local que yo hago para mis webs. Entonces ahí es de repente donde empieza a fallar, donde empieza a violarse el sistema de protección del cross-origin content y tendremos que recurrir a un servidor web. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Por ahora tampoco nos preocupa demasiado. Pues aquí tenemos la imagen. Ya veis que es tan simple como tener el fichero de imagen adecuado y referenciarnos a él con la ruta alternativa correspondiente y usando la etiqueta IMG podemos mostrar la imagen en nuestras páginas web. Pasemos a un nuevo tipo de elemento. Veamos cómo incrustar un trozo de página web. Esto se puede llamar página web incrustada, página web embebida o hay gente que directamente lo llama iframe. La etiqueta del elemento se llama así, iframe, y lo que nos permite es mostrar una página web dentro de otra. Esta es la sintaxis. Título no es para el documento HTML, no lo vais a ver en ningún sitio, sino que es para añadir opciones de accesibilidad. Es decir, imaginaros una persona invidente que utiliza un software de lector de pantallas, pues el software lector de pantallas le advertirá que dentro de la web que le está leyendo hay incrustada otra web que tiene un título determinado. La etiqueta source, pues está claro cuál es la URL a la web que queremos mostrar. Y las etiquetas height y width son la altura y la anchura de la ventana donde queremos renderizar la web. Si no las ponemos, va a utilizar toda la anchura y toda la altura posible. Veamos un ejemplo. Voy a intentar insertar una página web debajo de la imagen. Lo que voy a intentar insertar es la página principal de búsqueda de Google. Entonces, voy a insertar debajo de la imagen la etiqueta iframe, indicando como fuente https://www.google.es y la etiqueta iframe tiene etiqueta final. Queda con este aspecto. Aquí tenemos el iframe apuntando a la página web de Google. Voy a guardarlo, voy a refrescar la página. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo que yo os comentaba antes. Fijaros, no puedo acceder a esta web. Aquí me sale una imagen que ha rechazado la conexión. Aquí estamos teniendo un problema de que estoy mezclando cosas que vienen de un servidor con cosas que tengo localmente. Entonces, cuidado cuando empecéis a practicar con cosas así un poco más avanzadas de HTML, porque probablemente necesitéis montar un servidor web para hacer según qué experimentos. En este caso, el iframe, como vemos, no puedo utilizar contenido que haya en otro servidor, lo rechaza la conexión, pero lo que sí puedo hacer es utilizar, por ejemplo,
la web que dediqué a Espronceda. Entonces lo que voy a hacer es decir que en mi iframe se muestre el fichero que está en ..barra, es decir, en el directorio superior, porque ejemplo 6 está en la carpeta HTML y yo quiero ir a la carpeta raíz y leo Espronceda HTML. Esto debería funcionar perfectamente. Le doy a grabar, actualizo la web y aquí la tenemos. Fijaros que aunque yo os había dicho que esto toma todo el espacio posible, en realidad lo que ha hecho ha sido coger unos valores por defecto. Esto también depende ya del navegador. ¿Cómo podríamos hacer esta ventanita, este iframe, cómo podríamos hacerlo más grande? Pues con las etiquetas altura y anchura. Por ejemplo, yo quiero que tome una altura de 400 píxeles y que su anchura sea del 66%. Podemos mezclar unidades a la hora de indicar este tipo de cosas. Vamos a verlo más de cerca. Aquí lo tenemos. He indicado la altura de 400 píxeles y una anchura del 66%. Vamos a ver qué tal funciona esto. Le doy a grabar, actualizo la página y ya tenemos que tiene más altura y más anchura. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo renderizar una web dentro de otra. Y terminamos nuestra entrega de hoy con una cosa muy útil, que es un enlace a otras páginas web. Es una manera de permitir navegar al usuario de nuestra web a otra. Se llaman HTML links, enlaces, hiperlinks o hipervínculos, que reciben y probablemente muchos más nombres. La idea es que con el ratón el usuario puede hacer clic en un enlace y eso le va a hacer navegar a otro documento HTML, a otra página web. Una cosa que hacen automáticamente los navegadores es cambiar el cursor del ratón. Cuando pasamos encima de un enlace, la flecha va a cambiar a una mano o a lo que tengamos configurado en el sistema operativo. Y una cosa interesante, un enlace no tiene por qué ser texto. Podemos poner casi cualquier otro elemento HTML ser válido como enlace. ¿Cómo se pone esto en un documento HTML? Bueno, pues la etiqueta es A, fin de A. Y el modificador importante es href, la dirección del destino al que queremos navegar. Y opcionalmente podemos colocar un target, que es el cómo se va a comportar la navegación. Y entre la etiqueta A y la etiqueta fin de A va el elemento HTML que queremos usar como representante del enlace. Destino es muy importante porque es la dirección a la que queremos navegar. Y el dónde es donde le vamos a decir a la página web cómo tiene que abrir el nuevo documento. Algunos valores interesantes son self, que es en la misma ventana o pestaña que tengamos en el navegador, es decir, nuestra página web actual se sustituye por la nueva. Blank es forzarle al navegador a abrir una nueva ventana o pestaña. ¿De qué va a depender que abramos una ventana o una pestaña? De la configuración que tengamos en el navegador. Si por defecto tenemos que las nuevas webs se abran en una nueva pestaña, pues blank lo abrirá en una pestaña. Si tenemos que ser en nueva ventana, pues blank abrirá en ventana. Y también podemos usar el atributo name de un iframe. Entonces la navegación se produce al iframe donde estemos. Esto es algo bastante interesante. Y como os digo, elemento HTML puede ser texto o cualquier otro elemento. Algo muy típico es usar imágenes. Veamos algunos ejemplos. Voy a comenzar colocando entre la imagen y el iframe un enlace en modo texto.
Entonces ya sabéis, es A fin de A. Y aquí coloco el texto. Pues voy a colocar un enlace a un sitio con tutoriales del World Wide Web Consortium. Y aquí, ¿qué es lo importante? El href. Href donde ponemos la URL a la que queremos navegar. Quiero navegar a esta web. Quiero navegar a esta web, con lo cual cojo la URL y la coloco en el href. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer un enlace que navega a una web en modo texto. Veamos. Guardo, actualizo. Bueno, se ha quedado un poco descolocado. Voy a forzar un salto de línea para que quede un poquito mejor. Ahora me gusta más. Aquí tenemos el párrafo, nuestra imagen y aquí está el enlace. Fijaros que cuando pasa el ratón cambia de forma. Entonces, si yo selecciono el enlace, pues navego. Por defecto, la navegación es en la misma web. Supongamos que yo lo que quiero es abrir una nueva ventana. Pues si quiero abrir una nueva ventana, lo que tengo que usar, recordar lo que habíamos visto antes, lo que tengo que usar es el target y en vez de self, que es siempre el valor por defecto, vamos a utilizar blank. Así que el target. Por lo tanto, añado el modificador target con value blank. Y lo tenemos. Target con value blank para forzar a que abra una nueva ventana. Guardo, refresco y ahora cuando pulse en W3C se abre una nueva pestaña. Sigo teniendo dos pestañas. Bien, voy a insertar otro enlace debajo del iframe. Voy a seleccionar otro enlace, pero en este caso lo que voy a renderizar es otra de las webs que haya utilizado anteriormente en el curso. Por ejemplo, el que habla de tablas, el tablas HTML. Bueno, pues aquí la referencia es a barra tablas.html, pero en este caso como target quiero utilizar el frame que he definido antes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el frame necesita un atributo adicional que es el nombre. Le voy a llamar contenedor. Y entonces el target se va a llamar contenedor. Esto es
lo que os comentaba aquí. En Target puedo utilizar el atributo name de un iframe. Y entonces mostraré la web a la que navegamos, lo mostraremos en el iframe que tiene ese nombre. Entonces aquí podemos ver que al iframe le he puesto como name contenedor y en target de la referencia le he puesto que es el contenedor. Voy a cambiarle el texto. Voy a guardar. Voy a refrescar. Y aquí lo tenemos, este enlace que me abre una nueva pestaña. Y aquí tenemos en el iframe el ejemplo que hice con José de Espronceda. Y aquí tengo un enlace que pone otro ejemplo. ¿Qué va a ocurrir cuando yo lo seleccione? Pues que el contenido del iframe cambia. Entonces aquí yo podría poner varios enlaces que me permitieran ir cambiando de uno a otro. De manera que yo tengo varios enlaces y renderizo el resultado en el iframe, que es un efecto muy, muy curioso. Y ya para terminar, hagamos algo más original. Por ejemplo, tengo aquí una imagen. Tengo la imagen del patodrilo. Bueno, pues la vamos a convertir en un enlace. ¿Qué hay que hacer? Pues sencillamente colocarle una etiqueta de tipo A, fin de A. Entonces, fijaros, esto es bastante interesante. Como target lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y entonces, ¿qué tenemos? Voy a hacer esta ventana más grande. Le voy a dar al zoom y aquí lo tenemos. Tenemos el inicio del enlace y el final del enlace. Y en medio, en vez de colocar un texto, en medio he colocado una imagen con su texto alternativo. De esta manera acabo de transformar una imagen normal en un enlace a otra web. Como fuente le voy a poner algo un tanto más original, es decir, como destino de la búsqueda. Esto simplemente lo que he hecho es poner una URL que me va a buscar imágenes con el nombre patodrilo, sencillamente. No os preocupéis demasiado, podéis poner como ejemplo lo que queráis. Guardo, actualizo y en principio no vemos ningún cambio. Pero si ahora paso el ratón encima del patodrilo, de repente lo que tengo es que el cursor cambia porque es un enlace y al seleccionarlo, pues navego a la búsqueda que yo había indicado. Y hasta aquí la entrega de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recordad que si no os queréis perder mis próximos vídeos, podéis suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y si os ha gustado podéis regalarme un like y un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!